Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un texto, fundamental del psicoanálisis, el Seminario 1 de Lacan, los escritos técnicos de Freud. Un texto clave, sí señor. Y nos vamos a centrar, mira, específicamente en el capítulo cuarto. Se titula El yo y el otro yo. A ver, es un capítulo denso, eso sí. Tiene su miga, sí. Pero tiene unas ideas potentísimas sobre cómo funcionamos, ¿no? En relación con los demás, con el lenguaje. Exacto. Nuestra misión hoy, pues, desgranar un poco estas ideas de Lacan sobre la resistencia, la transferencia y esa relación tan compleja entre nuestro yo y esa imagen del otro que se juega sobre todo, a través de la palabra. En el análisis, claro. Así que, bueno, vamos a ello. Pues sí, porque este capítulo es crucial. Lacan no se queda solo en, digamos, los obstáculos técnicos del análisis. Va directo al núcleo, a cómo la estructura misma del sujeto, de quien habla, se revela en esa interacción tan particular con el analista. Ajá. Está releyendo a Freud, claro, pero para sacar algo nuevo, ¿sabes? Nos muestra, por ejemplo, que la transferencia no es simplemente un afecto, un cariño o un odio hacia el analista. No es solo eso. No. Es algo que emerge de la estructura misma de lo que se dice, del discurso, y, paradójicamente, muchas veces funciona como una barrera, como resistencia. Ahí está la clave. Y lo interesante es cómo Lacan conecta esta resistencia no solo con el callarse, sino con la palabra misma, con lo que se dice, cómo se dice, incluso con los olvidos, los lapsus, vaya, con las fallas del lenguaje. Pues empecemos por ahí, ¿te parece? Resistencia y transferencia. Me llama la atención que Lacan, al empezar el capítulo, ya señala que el propio Freud tenía cierta ambigüedad sobre de dónde viene la resistencia, si de lo reprimido, verdrängt, o de algo más como sofocado, unterdrückt. No se mete él en muchos líos de traducción ahí, pero sí nos manda un texto clave de Freud, la dinámica de la transferencia. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque Freud dice que la transferencia, que uno pensaría que es pura conexión, resulta que es la resistencia más fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo se come eso? Es que esa es la gran paradoja que Lacan rescata y subraya de Freud. Freud observa, y esto es muy clínico, que la transferencia aparece casi siempre justo cuando el paciente está a puntito de conectar sus ideas, sus asociaciones libres, lo que llamaba Einfall. Esas ocurrencias espontáneas. Exacto. Cuando está a punto de conectar eso con el núcleo de su conflicto infantil, sobre todo si de alguna manera roza a la figura del analista. Y ¡pam!, aparece la transferencia como un freno. Un freno total. Lacan insiste en este punto de Freud. La transferencia no solo bloquea, sino que de hecho produce la siguiente idea, sigue la cadena asociativa, pero a la vez se manifiesta como resistencia. Es una forma de no avanzar hacia lo importante. O sea, que te da la siguiente palabra, pero para desviarte. Algo así. Es una repetición del pasado infantil, sí, pero aquí y ahora, en el análisis, su función es interrumpir la comunicación de lo inconsciente. En lugar de recordar y verbalizar, la persona actúa, asheren, decía Freud, esa relación transferencial. Actúa. Por eso el manejo es tan delicado. Lacan recuerda esa advertencia de Freud. Cuidado con decirle al paciente, está hablando de mí. Porque eso, digamos, congela la resistencia, la fija, en lugar de permitir que se despliegue para ser analizada. La clave es entender que esa actuación, esa forma de relacionarse ahí, es el mensaje, aunque esté cifrado. Actuar en vez de recordar, me parece potentísimo. Lacan menciona también algo curioso que puede pasar, esa sensación de recordar súbitamente la propia presencia. Como si de repente fueras muy consciente de estar ahí con el otro de forma muy física, casi. Sí, lo menciona. Y usa una metáfora de guerra que me parece muy gráfica para la resistencia. Dice que en una batalla a veces se lucha a muerte por una granja o una iglesia sin valor estratégico general, pero que es tácticamente vital en ese momento para dominar ese punto. La resistencia sería eso, un punto táctico clave en la batalla del discurso analítico. Esa metáfora es buenísima, sí. Esa presencia súbita que menciona Lacan es un momento donde la transferencia se hace sentir de manera muy directa, casi palpable. Es la actualización de la persona en la sesión. Sentir al analista, sentirse a uno mismo ahí, de una forma cruda, sin los filtros habituales. Ya. El dispositivo analítico puede provocar eso.
Y para entender toda esta dinámica, el yo, el otro, la resistencia, la presencia, Lacan dice que necesitamos una estereoscopía más compleja, o sea, una mirada que vaya más allá de las oposiciones simples, yo-ello, consciente-inconsciente, y que capte la estructura relacional, cómo nos hacemos, cómo nos constituimos, siempre en relación a un otro. Vale, entiendo. La transferencia es compleja. Resistencia, actualización, relación. Y justo después de esto, Lacan mete otra distinción que él mismo califica de fundamental. Se basa en el famoso caso del hombre de los lobos de Freud. Es la diferencia entre Verwerfung, que él traduce como rechazo, y la Verdrängung, la represión de toda la vida. Ajá. Dice que el hombre de los lobos no reprimió la castración, sino que la rechazó, Verwirrt. Suenan parecido, pero Lacan insiste, son mecanismos totalmente distintos. ¿Cuál es la diferencia clave aquí? ¿Por qué le da tanta importancia? Es que es una distinción absolutamente capital en Lacan. Va a marcar toda su teoría posterior. A ver, la represión, Verdrängung, que es el mecanismo típico de la neurosis, actúa sobre algo que en algún momento sí fue registrado, sí se inscribió simbólicamente en el psiquismo, aunque luego se olvidara o se apartara de la conciencia. Piensa en ello como guardar un archivo en el ordenador y luego borrarlo o mandarlo a la papelera. El archivo existió en el sistema. Vale, existió. En cambio, la Verwerfung, que más tarde Lacan llamará forclusión, es algo mucho más radical. Implica que un elemento fundamental, un significante clave, en el caso del hombre de los lobos, el de la castración, nunca llegó a inscribirse en el universo simbólico de esa persona. Nunca estuvo ahí. Exacto. Es como si el ordenador nunca hubiera tenido el software para reconocer o crear ese tipo de archivo. Para esa estructura psíquica es als ob sie nicht da, como si no existiera. Este fallo inicial en la inscripción crea un agujero, un vacío en lo simbólico. Lacan asocia este mecanismo primordialmente a la psicosis, no a la neurosis. Este rechazo inicial funcionaría como un núcleo que luego atrae otras represiones y suele estar ligado a una experiencia traumática que quedó fuera de toda posibilidad de ser simbolizada, de ser puesta en palabras. Entendido. O sea, no es que se olvide algo, es que nunca se registró simbólicamente. Vaya concepto. Y esto de algo que falla en inscribirse o que falla al decirse, nos lleva perfecto a otro punto fascinante del capítulo. Cómo la palabra, incluso cuando tropieza, cuando olvidamos, puede estar revelando algo crucial. Lacan usa dos ejemplos muy conocidos. Primero, el de un paciente que sueña con la palabra canal y no le ve sentido alguno. Sí, el del escéptico. Ese. Y al día siguiente, le viene a la mente la frase de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Y recuerda que la asocia con el Pas de Calais. El lapsus geográfico revela el significado oculto de canal. Justo. Y el otro, el famosísimo olvido de Freud del nombre del pintor Signorelli. Imposible recordarlo, pero le vienen a la cabeza otros nombres. Botticelli, Boltrafio. Y también ideas sueltas. Bosnia-Herzegovina, la muerte, la sexualidad, la palabra ger, señor. Freud analiza cómo todo esto se conecta con pensamientos reprimidos sobre noticias de muerte y sexualidad de un paciente suyo en Herzegovina. ¿Qué quiere ilustrar Lacan con estos ejemplos? Que tenemos mala memoria y ya. Que va, mucho más profundo. Para Lacan, estos ejemplos son la prueba del nueme de cómo funciona el inconsciente freudiano. No como un sótano oscuro lleno de recuerdos, sino como algo estructurado como un lenguaje, con sus propias reglas de sustitución, de desplazamiento, de metáfora y metonimia, dirá más tarde. Ah, vale. Lo reprimido no es que desaparezca, retorna pero disfrazado, enganchándose a otras palabras. ¿Y cómo se engancha? Pues por conexiones que a menudo son por el sonido, signorelli, eher, por una cadena compleja sobre los turcos, la muerte y el señorío, o el final eli, en signorelli, Botticelli, Boltrafio, por fragmentos, por asociaciones que parecen absurdas a primera vista. Es lo que Freud llamó Entstellung. La desfiguración, la distorsión. Eso es. El lapsus, el olvido, el chiste, el sueño, no son meros errores, son formaciones del inconsciente. Son la manera que tiene de manifestarse. Ya. Y aquí Lacan distingue dos funciones de la palabra. Una es la palabra como mediación, la que usamos para comunicarnos socialmente, para entendernos más o menos, y otra es la palabra como revelación, esa que, a menudo,
justo a través de esas fallas, de sus tropiezos, deja entrever algo de la verdad singular de cada uno. El inconsciente no se expresa directamente, se revela en esas distorsiones. Y la genialidad de Freud, según Lacan, fue aprender a escuchar esa revelación, no esperar una comunicación transparente, que en el fondo es imposible. O sea que el fallo no es un bug del sistema, sino una feature, el modo en que el sistema inconsciente se manifiesta. Una idea tremenda. Y esta palabra, incluso la que falla, dice Lacan, siempre está dirigida a un otro, se engancha a un otro, lo que nos devuelve a la resistencia en el análisis. Lacan dice que la resistencia ocurre cuando esta función de revelación se bloquea. La palabra, en vez de ir hacia la verdad, se engancha al otro. ¿A qué se refiere con esto? ¿Tiene que ver con lo que comenta de Piaget, del egocentrismo infantil, esa dificultad para descentrarse? Introduce aquí la famosa distinción entre palabra vacía y palabra plena. Exacto. Aquí es donde Lacan ata todos los cabos del capítulo. La resistencia, que veíamos cómo se manifestaba en la transferencia, se ancla, dice él, fundamentalmente en el sistema del yo y su relación con el otro yo. Es decir, con nuestro semejante, con esa imagen especular. Nuestro yo, esa identidad consciente, la imagen que tenemos y que proyectamos de nosotros mismos, se construye siempre en referencia a un otro. Es una imagen hecha para ser mirada, para ser reconocida por otro. Siempre para otro. Y aquí es sutil recordar esa distinción crucial en Lacan, aunque la desarrolle más luego, entre el otro, con minúscula, el semejante, la imagen en el espejo, la persona concreta con la que hablo, y el otro con mayúscula. El otro con mayúscula. Sino el lugar abstracto del lenguaje, de la ley simbólica, de la cultura. Aquello a lo que en última instancia dirigimos nuestra palabra, esperando un reconocimiento más fundamental. El yo se forma en esa relación imaginaria, especular, con el otro, minúscula. Pero el análisis lo que busca es tocar la relación simbólica con el otro, mayúscula. Vale. Y entonces Lacan plantea esa paradoja central del análisis, porque cuanto más parece afirmarse alguien en su yo, hablando para ese otro imaginario, para gustarle, para que le reconozcan, más se aliena, más se aleja de su verdad singular. La palabra vacía sería justamente esa, la que circula en esta dimensión del yo que busca el reconocimiento del otro. Es el discurso social, el de las convenciones, el de la comunicación funcional. La palabra que no implica la verdad del sujeto. La que no moja, digamos. Exacto, mientras que la palabra plena, en cambio, sería aquella que, aunque sea de forma fragmentada, en un lapsus, un sueño, un acto falido, un silencio significativo, apunta a esa verdad reprimida, a esa revelación del ser. El objetivo del análisis, entonces, sería facilitar el tránsito, siempre difícil, siempre parcial, de la palabra vacía a la palabra plena. Es fascinante esa dinámica, ¿no? Cuanto más intento construir mi yo para que el otro me vea bien, más corro el riesgo de quedarme en una palabra vacía, lejos de lo que realmente me mueve por dentro. Lacan cierra el capítulo dejando la pregunta en el aire, una pregunta que lo recorre todo. Si el yo es esta construcción imaginaria, defensiva, alienada en el otro, ¿quién es entonces el sujeto que habla en análisis? ¿Quién busca reconocerse más allá de ese yo? Una pregunta que da para mucho. Desde luego. Ha sido un recorrido intenso, por este capítulo 4. Hemos visto cómo Lacan, releyendo a Freud, le da una vuelta de tuerca importante a conceptos como resistencia y transferencia, que no son solo problemas técnicos, sino manifestaciones de la estructura misma del sujeto, de cómo estamos hechos de lenguaje y relación con el otro. Totalmente. La distinción clave entre rechazo, Verwerfung, y represión, Verdrängung. El análisis del olvido de Signorelli como revelación, la diferencia entre palabra vacía y palabra plena. Todo nos lleva a entender el análisis como un trabajo muy fino sobre y con el lenguaje, donde el yo y el otro están en una tensión constante y compleja. La conclusión parece ser que nuestra experiencia como sujetos está radicalmente marcada por cómo nos atrapa y nos constituye el lenguaje. Exactamente. Lo crucial de este capítulo es cómo Lacan sitúa toda la experiencia analítica en el campo del lenguaje y, fundamentalmente, en la relación con el otro. El sujeto no preexiste al lenguaje, sino que emerge en él, a través de él, en esa dialéctica.
Por eso el análisis no va tanto de desenterrar secretos escondidos, sino más bien de aprender a escuchar cómo la verdad singular de cada uno se manifiesta en las propias fallas del discurso. En los tropiezos. Eso es. En los olvidos, las repeticiones, las palabras vacías que de repente dejan escapar un eco de palabra plena. Y esa paradoja final, que Lacan nos deja ahí vibrando, la de que nos afirmamos como yo, precisamente al alienarnos en el discurso para el otro. Bueno, pues sigue siendo una tensión fundamental, no solo en el análisis, sino quizás en nuestra condición humana misma, como seres hablantes que vivimos en relación. Es una tensión sin solución fácil, ¿eh? No, desde luego. Y nos deja con una pregunta para seguir rumiando, ¿no? Si nuestro yo se forma así, en esa relación tan especular, tan lingüística con el otro, tan pendiente del reconocimiento y tan fácil que caiga en la palabra vacía, ¿cómo podríamos usar esta lente lacaniana para mirar fenómenos de hoy en día? Pienso, no sé, en cómo se construye el yo en las redes sociales, que es tan explícitamente para la mirada del otro. Totalmente. O en las resistencias, las palabras a menudo tan vacías que vemos en el debate público, en la política. ¿Qué revelan nuestras formas de hablar hoy, nuestros olvidos colectivos, nuestras resistencias culturales, sobre nuestra relación con la verdad y con ese otro simbólico en el sentido lacaniano? Da que pensar, ¿verdad? Muchísimo. Es una vía para seguir explorando, sin duda.